Detuvieron a la empleada frente a las niñas, y lo que el millonario descubrió, después lo destruyó por dentro. La detuvieron frente a las niñas, que la querían como a una madre, y el hombre que llegó de viaje esa noche, sin saber lo que iba a encontrar, tuvo que decidir, en menos de 5 minutos, en quién confiar. En la mujer que llevaba 3 años cuidando a sus hijas, o en la mujer con quien llevaba 7 años casado. Eligió mal la primera vez. Y lo que descubrió después le cambió todo lo que creía saber sobre su propia casa. Fernando Solís bajó del taxi con la maleta de ruedas todavía en la mano y la corbata aflojada desde el avión cuando vio el carro patrulla estacionado frente a su casa en Polanco. No tenía las luces encendidas, el motor sí. Fernando pagó sin contar el cambio. Bajó. Y tardó exactamente 4 segundos en procesar lo que sus ojos estaban viendo, porque hay cosas que el cerebro necesita un momento para aceptar cuando no tienen ningún sentido. 2 agentes de pie en la banqueta, y entre ellos Carmen Vázquez, la mujer que trabajaba en su casa desde hacía 3 años, que llegaba todos los días a las 7 de la mañana, que nunca había llegado tarde, que nunca había pedido un centavo de más, que preparaba el desayuno de sus hijas con una precisión y un cuidado que Fernando no tenía ni para sus propios asuntos. Esa mujer estaba detenida en la banqueta de su propia casa, no esposada, eso lo notó de inmediato, pero retenida, con los brazos cruzados sobre el pecho, con esa postura de quien está conteniendo algo enorme con lo único que le queda, que es la voluntad. El chongo que siempre llevaba perfectamente ordenado estaba a medias. Mechones oscuros le caían sobre la cara. Y los ojos, que Fernando nunca había visto así en 3 años de trabajar en su casa, rojos e hinchados, con esa humedad específica de quien ha llorado y ha decidido que ya no más, pero el cuerpo todavía no recibió el mensaje. Y aferradas a sus piernas, con los brazos apretados, como si soltarla fuera a caer en un vacío sin fondo, estaban Isabela e Inés, sus hijas de 7 y 5 años. Isabela lloraba en silencio con la cara enterrada en la tela del uniforme gris de Carmen. Lloraba con ese llanto ahogado y continuo de los niños que llevan mucho tiempo llorando y ya no les sale la voz, solo el sonido. Inés no lloraba. Inés miraba a los agentes con unos ojos enormes y quietos que no debían tener ese tipo de peso a los 5 años. Fernando soltó la maleta. Cayó sobre la banqueta con un golpe sordo que nadie escuchó. ¿Qué está pasando aquí? Uno de los agentes lo miró de arriba a abajo. ¿Usted es el señor Solís? Sí. ¿Qué está pasando? El agente se acomodó con un gesto que a Fernando le pareció insoportablemente tranquilo para todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Señor, su esposa presentó una denuncia por robo esta tarde. La señora Vázquez está señalada de sustraer artículos de valor de la residencia. Necesitamos que la acompañe a declarar a la delegación. Fernando parpadeó. Robo. Carmen. Las 2 palabras no encajaban en ningún lugar de su cabeza. Era como intentar encajar una pieza de rompecabezas en un espacio que claramente no era para esa pieza. Carmen, que en 3 años no había roto ni un vaso, que doblaba la ropa de sus hijas con la misma precisión con que algunos hacen origami, que nunca había pedido un adelanto, nunca había faltado sin avisar, nunca había dado una sola razón, ni pequeña para desconfiar. Esa mujer estaba siendo detenida frente a sus hijas de 7 y 5 años. Carmen levantó los ojos cuando Fernando se acercó. Lo miró directo y le dijo con una voz que le tembló en las primeras palabras, pero que no se quebró. Señor Solís, yo no tomé nada. Se lo juro por la memoria de mi mamá que está en el cielo. Se lo juro por mis hijos que están esperándome en casa.
Yo no tomé nada que no fuera mío. Isabela apretó más fuerte la pierna de Carmen sin decir nada. Inés seguía mirando a los agentes sin llorar, con esa quietud que no era calma, sino algo diferente, algo que Fernando no quiso nombrar todavía. Y él, parado en la banqueta de su propia casa, con el cansancio de 3 días de viaje encima y la maleta caída en el piso, sintió que algo se le desacomodaba por dentro con la lentitud irreversible de las cosas que cuando se mueven no vuelven a su lugar. Valeria estaba en el marco de la puerta principal. Fernando la vio cuando giró hacia la casa. Su esposa, con los brazos cruzados sobre el pecho, el cabello negro perfectamente liso, vestida como si no estuviera pasando nada especial en la banqueta de su propia casa, no angustiada, no preocupada, observando. Fernando caminó hacia ella. «Valeria, ¿qué pasó? ¿Qué es esto?» Ella descolgó los brazos con ese suspiro que Fernando conocía bien, el suspiro de quien está a punto de explicar algo que debería ser obvio. «Lo que tenía que pasar, Fernando. Revisé el cofre donde guardo mis joyas esta tarde y faltaban 3 piezas. El collar que me regalaste en nuestro aniversario, los aretes de mi mamá y el reloj que heredé de mi abuela». Pausa breve. La única persona que tiene acceso a esa parte de la casa cuando yo no estoy es ella. Fernando miró a Carmen. Carmen sostuvo su mirada. No la bajó, no la desvió. La sostuvo con la serenidad específica de las personas que saben que están diciendo la verdad y no tienen nada que esconder, aunque nadie les crea. Y en ese momento, mientras los agentes empezaban a indicar que era momento de moverse, mientras Isabela seguía aferrada al uniforme de Carmen e Inés, miraba todo sin llorar, Fernando sintió una pregunta que todavía no podía formular completamente instalarse entre el pecho y la garganta. ¿Por qué Valeria no estaba con sus hijas? Isabela e Inés lloraban en la banqueta de su propia casa y su madre estaba en el marco de la puerta con los brazos cruzados, no abrazándolas, observando. Fernando cargó a Inés con un brazo, tomó la mano de Isabela con el otro. Entró a la casa sin decirle nada a Valeria. Adentro de la casa las cosas se veían iguales que siempre. El piso de mármol blanco. La sala con el sillón gris que Valeria había escogido en una tienda de diseño el año anterior. El librero con los libros ordenados por color que nadie leía porque eran decorativos. La mesa del comedor que se usaba 3 veces al año en Navidad y en los cumpleaños y cuando venían visitas que valía la pena impresionar. Todo igual. Pero el silencio era diferente. Era el silencio de las casas donde algo malo acaba de ocurrir y las paredes todavía lo están absorbiendo. Fernando sentó a las niñas en el sillón de la sala. Se arrodilló frente a ellas. Isabela lo miraba con los ojos todavía húmedos y una expresión que él no supo leer de inmediato. No era solo tristeza. Era algo más complicado, algo que tenía la textura del miedo mezclado con la pregunta de alguien que no entiende qué hizo mal para merecer lo que acaba de pasar. Inés no lo miraba. Tenía los ojos fijos en la puerta de entrada, esperando. «¿Van a traer a Carmen de regreso, papá?», dijo Isabela. Fernando no supo qué responder. La verdad era que no lo sabía. No sabía nada todavía. No sabía si Carmen había tomado algo o no. No sabía por qué Valeria estaba tan tranquila. No sabía por qué sus hijas parecían más devastadas por la ausencia de la empleada que por cualquier otra cosa que hubiera ocurrido esa noche. «Voy a averiguar qué pasó», dijo. Eso era todo lo que podía decir con honestidad. Valeria entró a la sala en ese momento. Se sentó en el otro sillón con el teléfono en la mano, revisando algo en la pantalla con la naturalidad de alguien que acaba de resolver un trámite administrativo, no de alguien que acaba de hacer detener a la mujer que cuida a sus hijas. Isabela la miró. Valeria no levantó la vista del teléfono.
Fernando observó ese intercambio de menos de 3 segundos y algo pequeño pero insistente se le alojó en la cabeza, como una piedra en el zapato que no puedes ignorar aunque quieras. «Sube a acostarte, mi amor», le dijo a Isabela. «Ahora voy a hablar con mamá». Isabela obedeció sin protestar, que ya era en sí mismo algo raro, porque Isabela protestaba siempre. Tomó a Inés de la mano y las dos subieron las escaleras juntas, despacio, con esa solemnidad de los niños que han entendido que los adultos necesitan hablar de cosas que ellos todavía no pueden escuchar. Fernando esperó a que los pasos de las niñas desaparecieran en el pasillo del segundo piso. Luego miró a Valeria. «Explícame». Valeria dejó el teléfono sobre la mesa de centro, tomó su celular y le mostró una foto. El interior de un cofre de madera oscura, vacío, con las marcas hundidas en el terciopelo donde habían estado las piezas. «Ahí estaban mis joyas, Fernando, las que tú me regalaste, las que heredé, y la única persona que tiene acceso a esa parte de la casa cuando yo no estoy es Carmen». Fernando miró la foto, y algo se le trabó en la cabeza. Ese cofre de madera oscura lo reconocía perfectamente porque él lo había comprado. Lo había regalado hacía 2 años, mandado a hacer con el nombre de Valeria grabado en la tapa, de un artesano de Guadalajara. Un cofre que tenía su propia llave. Un cofre donde Valeria guardaba exactamente las piezas que ahora decía que habían desaparecido. Pero ese cofre no estaba en el lugar donde Valeria siempre lo guardaba. Ese cofre vivía en la repisa del vestidor, junto al espejo grande. Era donde siempre había estado. Fernando lo sabía porque lo había visto ahí cientos de veces en 2 años, cada mañana que se anudaba la corbata frente al espejo. El cofre de la foto estaba sobre la cómoda del cuarto, no sobre la repisa del vestidor. ¿Por qué las joyas más valiosas que tenía Valeria habrían estado en la cómoda y no en el cofre con llave que estaba en el vestidor exactamente para guardarlas? Fernando guardó la pregunta. No la hizo en voz alta. Algo le dijo que todavía no era el momento. «¿Cuándo te diste cuenta?», preguntó en cambio. «Esta tarde, antes de salir, iba a ponerse los aretes para la cena con las Martínez y no estaban. ¿Y fuiste directo a llamar a la policía?» «Llamé después de revisar toda la casa y no encontrarlos». Fernando asintió despacio. Valeria lo miraba con la barbilla levantada y los ojos fijos, con esa expresión de quien está esperando que el otro dude y está lista para el momento en que eso ocurra. «Voy al estudio», dijo Fernando. Subió, cerró la puerta y se quedó sentado en la silla de cuero frente al escritorio, con los codos en las rodillas y las manos juntas frente a la cara, pensando. 3 años. Carmen llevaba 3 años trabajando en esa casa. 3 años de llegar a las 7 de la mañana, de preparar el desayuno antes de que nadie se despertara, de recoger a las niñas del colegio cuando ni él ni Valeria podían, de quedarse hasta las 8 de la noche sin quejarse, de planchar con una precisión que Fernando no tenía ni para sus propios trajes. 3 años sin una sola queja de nadie, sin un retraso, sin un problema, sin una sola razón para dudar. Abrió la carpeta donde guardaba los documentos de su personal de casa. Contratos, referencias, cartas de recomendación. La carpeta de Carmen tenía 3 cartas. 3 familias diferentes que habían escrito sobre ella, no con las frases genéricas que la gente usa cuando quiere deshacerse de alguien con buenas palabras, con detalles, con ejemplos, con ese tipo de descripción que solo viene de quien observó a alguien de cerca durante tiempo suficiente para saber quién es realmente. La primera carta era de la familia de Lomas de Chapultepec, que había tenido a Carmen 6 años. Decía que Carmen había trabajado con ellos durante 6 años, que nunca faltó sin avisar con anticipación,
que una vez su hijo había roto accidentalmente un florero que valía varios miles de pesos, y Carmen había ido de inmediato a decírselos y se había ofrecido a pagarlo de su sueldo, aunque claramente no tenía de dónde, y que ellos habían rechazado el pago porque el gesto les había dicho todo lo que necesitaban saber sobre quién era esa mujer. La segunda era de una familia de Santa Fe. Decían que Carmen había cuidado a sus hijos durante 4 años con un amor que sus propios abuelos no siempre habían podido ofrecer. Que cuando su hijo menor se había enfermado de gravedad un invierno, Carmen había llegado 2 horas antes durante 3 semanas para ayudar con el cuidado, sin pedir pago extra, sin que nadie se lo pidiera, simplemente porque le importaba el niño. La tercera carta era más corta, solo 3 párrafos, pero era la que más le pesó a Fernando cuando la leyó. Era de una señora mayor, de Coyoacán, que había tenido a Carmen durante 2 años antes de mudarse a Monterrey. La señora escribía con una caligrafía pequeña y apretada, la caligrafía de alguien que ya no ve bien pero que se tomó el tiempo de sentarse y escribir de su puño y letra porque había algo que quería que quedara dicho. Decía: Carmen es la persona más honesta que hemos tenido en nuestra casa. Nunca tomó nada, nunca mintió, nunca nos dio una sola razón para desconfiar. Si pudiéramos seguir contando con ella, lo haríamos sin dudarlo. Fernando leyó esa última carta 2 veces. La tercera vez no terminó de leerla porque no pudo. Cerró la carpeta, apagó la lámpara del escritorio y bajó al cuarto de las niñas. Las encontró en la cama de Inés, juntas. Isabela tenía el brazo sobre los hombros de su hermana. Inés miraba el techo con esos ojos enormes que no habían llorado en toda la noche. Fernando se sentó en el borde de la cama. Isabela lo miró. ¿Saben dónde está Carmen?, preguntó Fernando con suavidad. En la policía, dijo Isabela, no como acusación, como dato, con la voz plana de quien está diciendo algo que para ella es tan obvio como que el cielo es azul. ¿Y saben por qué? Isabela tardó un momento, luego dijo, cuidando cada palabra con esa seriedad de 7 años, que a veces pesa más que la seriedad adulta. Mamá dijo que Carmen robó sus joyas. Pero Carmen no roba, papá. Carmen nunca toma nada que no sea suyo. Ni siquiera se come una galleta sin preguntar. Fernando sintió que esas palabras le entraban por el pecho como algo pequeño y preciso que se clavaba exactamente donde debía. ¿Cómo saben eso? Porque la conocemos, dijo Isabela. La vemos todos los días. Inés giró la cabeza hacia él por primera vez desde que habían subido. Lo miró y dijo con esa voz bajita de los 5 años, que a veces son los más honestos de todos. Papá, cuando tú no estás, Carmen es quien cuida. Fernando no entendió del todo lo que había en esa frase hasta que Inés la completó. Mamá no cuida cuando tú no estás. El silencio que siguió duró mucho tiempo. Fernando no dijo nada porque no podía. Tenía las palabras en algún lugar, pero no podía alcanzarlas. Isabela apretó el brazo sobre los hombros de Inés con ese gesto de hermana mayor que protege sin explicar por qué protege. ¿Nos puede leer algo?, dijo Isabela. No podemos dormir. Fernando fue al librero del cuarto. Tomó el primer libro que sus manos encontraron. Era uno de los libritos que Carmen había traído un tiempo antes, una historia de una tortuga que aprendía a llegar a donde quería ir, aunque tardara más que todos los demás. Fernando no recordaba haberlo visto antes. Lo miró la tapa un momento, luego se sentó en el borde de la cama y leyó en voz alta. Leyó con una voz que tuvo que controlar en varias ocasiones para que no le saliera diferente de cómo debía sonar, porque había momentos en la historia donde la tortuga pensaba que nunca iba a llegar y que todos los demás llegaban más rápido y mejor, y esos momentos le pegaban a Fernando en un lugar específico que él no había esperado que le pegaran.
Siguió leyendo. Isabela, a su lado, fue relajando los hombros despacio, con esa manera en que el cuerpo de los niños se entrega al ritmo de la voz cuando la voz que escucha es la de alguien que los quiere. Inés cerró los ojos antes de que la tortuga llegara a su destino, que era un lago azul rodeado de flores amarillas. Fernando terminó el libro de todos modos. Leyó el final en voz baja, para Isabela, que todavía tenía los ojos entreabiertos, y para sí mismo, porque había algo en ese final que quería terminar de leer. La tortuga llegaba al lago y lo miraba, y pensaba que si hubiera corrido más rápido, habría llegado antes, pero que si hubiera llegado antes, no habría visto todas las cosas que vio en el camino. Isabela cerró los ojos del todo. Fernando apagó la lámpara y bajó. Valeria seguía en la sala. Tenía ahora una copa de vino sobre la mesa de centro y el teléfono en la mano. Fernando se sentó frente a ella y le hizo la pregunta que llevaba 3 horas guardando. «Valeria, ¿dónde está el cofre con llave que te regalé hace 2 años, el que tiene tu nombre grabado?» Valeria tomó un sorbo de vino antes de responder. «En el vestidor, donde siempre». «¿Y por qué las joyas estaban en la cómoda y no en el cofre?» «A veces las guardo ahí cuando tengo prisa. No siempre uso el cofre». La respuesta llegó demasiado rápido. No era la respuesta de alguien buscando en la memoria. Era la respuesta de alguien que tenía la frase preparada y solo estaba esperando la pregunta. Fernando la miró durante 3 segundos sin decir nada. Valeria sostuvo la mirada, sin temblor, sin un parpadeo de más, con esa seguridad de quien ha construido algo con suficiente cuidado como para no temer que se derrumbe. Y fue exactamente eso, esa seguridad sin fisura, lo que le dijo a Fernando que algo estaba mal, porque las personas que dicen la verdad dudan, se contradicen en detalles pequeños, buscan en la memoria, hacen pausas. Las personas que mienten tienen las respuestas listas. Fernando se levantó. «Voy al estudio», dijo, y esta vez no bajó hasta la mañana siguiente. Pasó 4 horas en el estudio revisando cada documento, cada recibo, cada registro que tenía de la casa. No porque esperara encontrar algo específico, sino porque necesitaba hacer algo con las manos, mientras la cabeza procesaba lo que le estaba diciendo, pero que todavía no quería escuchar. Revisó los registros de pago de Carmen. 3 años de transferencias puntuales, siempre los 15 y los 30. Nunca había pedido un adelanto. Nunca había habido un descuento por algo roto o perdido. Nunca había habido una nota de ningún tipo que no fuera el parte de algún recibo del colegio de las niñas que ella había pagado cuando él o Valeria no habían llegado a tiempo y que siempre devolvía en el sobre original sin sacarle un centavo. Revisó también los registros del colegio, los avisos de llegada tarde. Hubo 4 en 3 años, todos con la misma persona responsable marcada, la señora Solís. Nunca la señorita Carmen, nunca por tardanza o ausencia de Carmen. Siempre lo opuesto. Notas de la directora agradeciendo que Carmen hubiera llegado a buscar a las niñas en las tardes en que el evento de la escuela se había extendido y ninguno de los padres había podido ir. Fernando puso los papeles sobre el escritorio, metió la cabeza entre las manos y pensó en Inés, en la frase de Inés. En cómo una niña de 5 años había podido decirle eso con tanta naturalidad, con la misma naturalidad con que le habría dicho que el cielo es azul o que los tamales se hacen con hoja de maíz. Mamá no cuida cuando tú no estás. Una niña de 5 años no dice eso si no lo ha comprobado suficientes veces para que sea un hecho establecido en su mapa del mundo. Las cosas que los niños dicen con esa naturalidad no son observaciones ocasionales, son conclusiones. Conclusiones que sacaron después de que la evidencia se acumuló lo suficiente para que ya no les cupiera duda. A las 2 de la mañana, cuando ya no pudo seguir ignorando lo que estaba pensando, llamó a su hermano Miguel.
Miguel Solís era 2 años mayor que Fernando y era el tipo de persona que uno llama a las 2 de la mañana porque siempre contesta y porque nunca juzga antes de escuchar. «Cuéntame», dijo Miguel cuando oyó la voz de su hermano. Fernando le contó todo en 15 minutos. La llegada del taxi, la patrulla, Carmen detenida, las niñas aferradas a ella, Valeria en el marco de la puerta, la foto del cofre vacío en el lugar equivocado, la respuesta demasiado rápida. Miguel escuchó sin interrumpir. Cuando Fernando terminó, Miguel estuvo en silencio un momento. «¿Cuántos años lleva Carmen trabajando ahí?» «3». «¿Alguna vez hubo un problema?» «Ninguno». «¿Y tu esposa?» Fernando no respondió de inmediato. «Eso es lo que estoy intentando entender», dijo finalmente. Miguel hizo una pausa. «Fernando, tú sabes lo que tienes que hacer». Fernando sabía, pero saber lo que uno tiene que hacer y tener el valor de hacerlo son cosas distintas. A las 5 de la mañana, Fernando estaba en el estudio con el teléfono en la mano, esperando a que dieran las 7 para hacer la llamada. A las 7 en punto, marcó el número de su abogado, Rodrigo Aceves, que llevaba 15 años siendo el tipo de abogado que uno llama cuando el problema es real y el tiempo no sobra. Rodrigo contestó al segundo tono con la voz de alguien que ya estaba despierto. Fernando no se disculpó por la hora. Le explicó todo en 5 minutos. La denuncia, el cofre en el lugar equivocado, la respuesta preparada de Valeria, la conducta impecable de Carmen en 3 años. Rodrigo escuchó. ¿Tienes algo concreto más allá de tu instinto? Tengo 3 años de conducta intachable contra una historia que no cuadra. Eso no es suficiente para retirar la denuncia. ¿Qué necesito? Algo que demuestre que lo que tu esposa dice que pasó no pudo haber pasado como ella lo describe. Fernando pensó. Y entonces recordó algo que había instalado hacía 1 año y que en el día a día había dejado de existir en su cabeza, porque las cámaras de seguridad son de esas cosas que uno pone y olvida hasta que las necesita. Las cámaras las había instalado cuando robaron el carro del vecino de enfrente. 4 cámaras, entrada principal, jardín, cocina y pasillo del segundo piso. El sistema guardaba 30 días de grabación. Fernando entró al sistema, seleccionó el día anterior y empezó a revisar. La cámara de la cocina mostraba a Carmen a las 7:15 de la mañana preparando el desayuno, cortando fruta, calentando leche, poniendo 2 platos en la mesa antes de que nadie se despertara en los lugares exactos de cada niña, con las cucharas ya adentro. La cámara del pasillo mostraba a las niñas bajando a las 8:15 con las mochilas del colegio. Carmen las esperaba abajo con los lonches en la mano. No había toma de Valeria en toda la mañana. Fernando avanzó. La cámara de la cocina a las 11 de la mañana. Carmen limpiando los muebles. Valeria aparece, toma una botella de agua del refrigerador y sale sin decir nada. La cámara del pasillo a la 1 de la tarde. Valeria bajando con el teléfono en la mano, saliendo por la puerta principal, sin decirle nada a Carmen, sin dejar instrucciones. La cámara de la cocina a las 3:40 de la tarde. Carmen preparando la merienda para cuando llegaran las niñas del colegio, organizando los vasos, lavando fruta, calentando algo en el microondas. Y entonces, a las 4:20 de la tarde, la cámara del pasillo captó algo. Valeria regresando a la casa, entrando directo, subiendo las escaleras, desapareciendo en el pasillo del segundo piso. 4 minutos después, bajando, con algo en la mano que Fernando no pudo identificar bien desde el ángulo de la cámara, yendo directamente a la cocina, donde Carmen estaba todavía preparando la merienda. La cámara de la cocina mostró los siguientes 2 minutos. Valeria entrando. Carmen girándose con una sonrisa porque no esperaba que nadie llegara todavía.
Valeria diciendo algo, Carmen dejando de sonreír. Valeria diciendo algo más, con la mandíbula tensa y los brazos cruzados. Carmen negando con la cabeza visiblemente. Valeria tomando el teléfono y marcando un número mientras Carmen seguía negando, con las manos levantadas en el gesto universal de quien dice que no hizo nada. La cámara no tenía audio suficiente para escuchar las palabras, pero las imágenes eran suficientemente claras. Fernando pausó la grabación. Llamó a Rodrigo. Tengo grabaciones del día de ayer. Una cámara en la cocina y una en el pasillo. No muestran a Carmen tocando nada que no debería tocar. Muestran a mi esposa bajando después de subir al segundo piso con algo en la mano y llamando a alguien desde la cocina mientras Carmen le dice que no con las manos. Rodrigo tardó un momento. Mándame las grabaciones ahora mismo. Voy a hablar con el Ministerio Público antes de las 9. Si lo que describes es lo que es, esto se puede resolver hoy. Fernando exportó los archivos. Los envió. Y se quedó mirando la barra de progreso del envío como si en esa barra se estuviera decidiendo algo mucho más importante que un archivo de video. Bajó a la cocina. Valeria no estaba despierta todavía. La casa estaba en silencio. Fernando abrió la alacena. Buscó café. Encontró el frasco de café soluble que Carmen guardaba para ella. El café barato que se hacía todas las mañanas a las 7, antes de que nadie se despertara, antes de que la casa empezara a funcionar, que era cuando Carmen ya llevaba media hora funcionando. Puso una cucharada en una taza, echó agua caliente, se lo tomó de pie junto a la ventana que daba al jardín. Estaba amargo y aguado. Era el primer café que se preparaba solo en su propia cocina en más tiempo del que podía recordar. Y supo, parado ahí en ese silencio de las 6:30 de la mañana, que cuando todo esto terminara las cosas no iban a ser iguales, no podían serlo. Había cosas que una vez que se ven no pueden dejar de verse. Y había preguntas que una vez que se hacen no pueden dejarse sin respuesta. A las 9:45 sonó el teléfono. Era Rodrigo. Fernando, las grabaciones son suficientemente claras. No muestran a Carmen acercándose al área donde tu esposa dice que guardaba las joyas. Muestran a Valeria subiendo y bajando con algo en la mano y haciendo una llamada inmediatamente después. La denuncia se va a retirar por inconsistencias en la evidencia. Carmen puede salir esta mañana. Fernando cerró los ojos. Los sostuvo cerrados un momento. Los abrió. ¿Cuándo puedo pasar por ella? En 1 hora, 1:30. Tienen que hacer el papeleo. Fernando tomó las llaves del carro y salió de la casa. No subió a despertar a Valeria. No dejó nota. Simplemente salió. La delegación era un edificio gris y bajo, con una barda de pintura descascarada y un letrero de metal que decía Ministerio Público en letras que alguna vez habían sido negras y que el sol y los años habían convertido en un color indefinido entre gris y marrón. Fernando se estacionó, entró, dio su nombre. Esperó 22 minutos en una sala con sillas de plástico naranja y un ventilador de techo que giraba sin enfriar nada. Había 3 personas más esperando en esa sala. Un señor mayor, con un sombrero de palma apoyado en las rodillas, que miraba el piso con la paciencia de quien lleva toda la vida esperando cosas. Una mujer joven, con una bebé dormida en brazos, que cada cierto tiempo miraba hacia la puerta del fondo, con esa expresión de quien necesita que algo termine. Un muchacho de unos 20 años con audífonos que no reproducían nada porque los tenía puestos sin música, solo como escudo. Fernando se sentó en la silla de plástico más cercana a la puerta. Y pensó en Carmen, llegando a esa delegación la noche anterior, caminando por esos mismos pasillos con los agentes, con el chongo deshecho y el uniforme torcido de esa manera que nunca tenía.
entrando a algún cuarto al fondo donde alguien le hizo preguntas que Carmen tuvo que responder con la dignidad de quien sabe que lo que dice es verdad, aunque nadie lo esté creyendo en ese momento. Pensó en cuántas horas habían sido. Desde las 5 de la tarde del día anterior hasta las 11 de la mañana de ese día, 18 horas. Carmen había pasado 18 horas en ese edificio por algo que no hizo. Y él había tardado 14 de esas horas en hacer lo que tenía que hacer. Eso no era algo que pudiera deshacerse con una disculpa. Era algo que tendría que deshacerse con el tiempo, con la consistencia de quien sabe lo que debe hacer y lo hace todos los días, sin que haya una patrulla ni una emergencia que lo obligue. Fernando miró la puerta del fondo. El señor mayor se levantó y salió sin que nadie lo llamara. Despacio, con pasos de quien ya logró lo que vino a lograr. La mujer con la bebé fue llamada por su nombre desde adentro y se levantó con el cuidado específico de quien carga algo dormido y no quiere despertarlo. El muchacho de los audífonos siguió mirando el piso, el ventilador siguió girando, y entonces la puerta del fondo se abrió y Carmen apareció. Caminaba despacio, con pasos más cortos de lo habitual, como si el cuerpo le pesara diferente a cómo pesaba ayer. Tenía el uniforme arrugado y torcido de una manera que Fernando nunca le había visto, porque Carmen era de las personas que llegan planchadas a trabajar aunque hayan dormido mal. El chongo estaba completamente deshecho, el cabello oscuro cayéndole sobre los hombros por primera vez desde que Fernando la conocía. Los ojos hinchados, con unas ojeras profundas que la hacían parecer más cansada que cualquier otra cosa. Cuando lo vio, se detuvo. Lo miró con esos ojos oscuros que normalmente eran discretos y funcionales, que normalmente se mantenían en el trabajo y en las niñas y en lo que había que hacer, y que ahora estaban llenos de algo que Fernando tardó un momento en identificar. No era gratitud, no era alivio, era la vergüenza específica de quien ha sido vista en un lugar donde no merecía estar. «Señor Solís», dijo. La voz le salió rasposa, gastada. Fernando había pasado los 22 minutos de espera construyendo mentalmente algo significativo para decir, algo que estuviera a la altura del momento, pero ahora que la tenía enfrente, con el cabello suelto y los ojos que costaban trabajo mantener en su dirección, todas las frases se le evaporaron. «Vámonos, Carmen, las niñas la están esperando». Carmen caminó hacia la salida sin decir nada más. Se subió al carro. Se sentó en el asiento del copiloto con las manos sobre las rodillas y la mirada fija en el tablero. No preguntó nada. No pidió explicaciones. No lloró. Se quedó ahí derecha en silencio, con esa dignidad callada que Fernando estaba empezando a entender que no era frialdad ni indiferencia. Era la armadura de alguien que aprendió muy pronto que el mundo no te da el lujo de derrumbarte cuando tienes personas que dependen de que sigas de pie. Manejaron en silencio por Insurgentes, pasaron por Reforma, subieron hacia Polanco. Fernando pensó en decir algo varias veces. A la altura de Reforma pensó en decirle que había visto las grabaciones y que sabía lo que había pasado y que lo sentía. A la altura de Molière pensó en decirle que sus hijas habían pasado la noche preguntando por ella. A la altura de Presidente Masaryk pensó en decirle simplemente que estaba bien, que todo iba a estar bien, que él se iba a asegurar de eso. Pero cada vez que construía la frase en la cabeza le salía insuficiente, no porque las palabras fueran malas, sino porque no eran palabras lo que esa situación necesitaba. Lo que esa situación necesitaba era tiempo,
Y las cosas que se ganan con tiempo no se pueden acelerar con palabras. Así que Fernando mantuvo las dos manos en el volante y los ojos en el camino y dejó que el silencio del carro hiciera lo que hace el silencio cuando no se le interrumpe: sostener. Carmen, del otro lado del carro, tenía las manos sobre las rodillas y la mirada fija en el tablero. Pero en algún punto entre Reforma y Polanco, Fernando vio de reojo que Carmen había cerrado los ojos. No dormida. Los ojos cerrados de quien está haciendo algo adentro que necesita oscuridad para hacerse. Tal vez rezando, tal vez solo respirando, tal vez simplemente dejando que el cuerpo soltara un poco de lo que había cargado toda la noche. Fernando no dijo nada. Miró el camino. Cuando el carro se detuvo frente a la casa, Carmen abrió los ojos, miró la fachada y algo le cambió en el rostro. No era una sonrisa, era algo más pequeño y más real, el gesto de quien regresa al único lugar donde en este momento tiene razón de estar. Fernando abrió la puerta de la casa. Las niñas estaban en la sala. Inés vio a Carmen y tardó exactamente un segundo en procesar. Luego se bajó del sillón con las piernas cortas y los brazos abiertos, y corrió hacia ella con esa energía de los 5 años que no calcula distancias. La abrazó por la cintura con todo el peso de su cuerpo, con la cara hundida en el uniforme arrugado, sin decir nada porque el cuerpo decía todo. Carmen se agachó instintivamente, la recibió con los brazos, la sostuvo. Y Fernando vio en ese momento cómo el cuerpo de Carmen hacía exactamente lo mismo que había hecho toda su vida. Sostenía, sin que nadie se lo pidiera, sin que hubiera un protocolo ni una instrucción, simplemente porque alguien que quería necesitaba ser sostenido y Carmen era quien estaba ahí. Isabela no corrió. Isabela caminó. Caminó con esos pasos lentos y medidos que Fernando le había visto en los últimos meses sin entender del todo de dónde venían. Los pasos de una niña de 7 años que ha aprendido demasiado pronto que las cosas buenas a veces se van sin avisar y que por eso hay que acercarse despacio. Llegó hasta Carmen. Le tomó la mano derecha con las dos suyas. No dijo nada, solo la sostuvo, con esa fuerza suave y constante de quien está verificando que lo que toca es real, que es sólido, que no va a desaparecer de nuevo. Carmen, que no había llorado en la delegación, que no había llorado en el carro, que no había llorado frente a los agentes, ni frente a Fernando, ni frente a nadie en las últimas 14 horas, se arrodilló en el piso de mármol de esa casa que no era suya, y abrazó a las dos niñas que no eran suyas, y lloró. Lloró de la manera en que lloran las personas que llevan mucho tiempo sosteniendo algo demasiado grande para el cuerpo que lo carga. Con los hombros sacudiéndose y las manos aferradas a las espaldas de las niñas, como si fueran lo único completamente real en un mundo que se había pasado las últimas horas intentando convencerla de que no valía nada. Fernando se quedó en el marco de la puerta con las llaves todavía en la mano. No se acercó, no interrumpió. Miraba a esa mujer arrodillada en su piso abrazando a sus hijas, y supo con una claridad que le dolió en algún lugar que no tenía nombre exacto que esa mujer era inocente, que siempre lo había sido, y que él había tardado 14 horas en actuar cuando debió haber actuado desde el primer momento. Más tarde, cuando las niñas por fin soltaron a Carmen y Inés estaba comiendo la merienda que no había querido tocar la noche anterior, Fernando habló con Carmen en la cocina. Le explicó que la denuncia se había retirado, que había evidencia que demostraba que lo que se dijo que había ocurrido no había ocurrido. No le dijo exactamente qué mostraban las grabaciones. Eso era algo que primero tenía que resolver con Valeria. Carmen escuchó con las manos sobre la barra y los ojos fijos en un punto entre el fregadero y la ventana del jardín. Cuando Fernando terminó, ella no dijo nada por un momento.
Luego dijo, ¿quiere que me vaya? No, quiero que se quede. Carmen lo miró. En esos ojos que Fernando estaba aprendiendo a leer, había algo que no esperaba encontrar ahí. No era gratitud. Era la evaluación fría y honesta de alguien que necesita entender si lo que se le está ofreciendo tiene trampa antes de aceptarlo. ¿Por qué?, dijo. Porque mis hijas la necesitan. Porque usted lleva 3 años haciendo bien un trabajo que vale mucho más de lo que yo he reconocido. Y porque lo que pasó anoche no fue culpa suya y usted no tiene por qué cargar con las consecuencias. Carmen miró la barra. Luego lo miró a él. «Si me quedo», dijo con esa voz directa que Fernando estaba aprendiendo a respetar. «Necesito saber que lo que pasó anoche no va a volver a pasar». «No va a volver a pasar», dijo Fernando. «Eso se lo puedo garantizar». Carmen asintió una vez, lenta, como midiendo el peso de lo que acababa de decidir. «Entonces, me quedo». Esa noche, cuando las niñas se quedaron dormidas, Fernando tuvo la conversación con Valeria. No fue una conversación larga. Fue una conversación que tenía el peso específico de las conversaciones que se han estado postergando demasiado tiempo y que cuando por fin ocurren son breves, porque lo que hay que decir no necesita muchas palabras. Fernando le mostró las grabaciones. No para atacarla, sino porque era lo justo, porque si iba a decirle lo que tenía que decirle, tenía que hacerlo con la verdad completa sobre la mesa. Valeria vio las grabaciones, y lo que pasó en su rostro cuando las vio fue la confirmación de todo lo que Fernando había estado pensando desde la noche anterior. No fue sorpresa, no fue indignación. Fue ese movimiento imperceptible alrededor de los ojos de quien acaba de ver algo que no sabía que existía, pero que ahora sabe que cambia todo. Valeria intentó explicar. Dijo que Carmen le había estado quitando a sus hijas, que cada día que pasaba las niñas la querían más a ella que a su propia madre, que le contaban cosas a Carmen que no le contaban a ella, que la buscaban a ella cuando tenían miedo, que la llamaban con una confianza que a ella nunca le daban. «¿Tú sabes lo que se siente?», dijo Valeria, «que tus propias hijas prefieran a la empleada». Fernando la escuchó sin interrumpir, y mientras la escuchaba, pensó en lo que significaba lo que Valeria estaba diciendo, porque había algo ahí que no era del todo mentira. Si era verdad que las niñas querían a Carmen con esa intensidad específica que se reserva para las personas que están ahí todos los días, para las que no se van, para las que cuando preguntan ¿cómo estás?, esperan la respuesta de verdad. Si era verdad que Isabela le contaba cosas a Carmen que a Valeria no le contaba, que Inés buscaba a Carmen cuando algo le daba miedo, que había entre las niñas y Carmen una confianza construida en miles de momentos pequeños que Valeria no había estado para ver y que por lo tanto no había podido construir. Todo eso era verdad. El problema no era la observación de Valeria. El problema era lo que había decidido hacer con ella. Porque cuando uno se da cuenta de que sus hijos tienen más confianza con alguien más que contigo, hay 2 cosas que uno puede hacer. Puede acercarse más. Puede preguntarse qué está haciendo esa persona que tú no estás haciendo y aprender de eso y empezar a hacerlo tú también. O puede hacer lo que hizo Valeria, intentar eliminar a esa persona para que el comparativo desaparezca. Una de esas 2 opciones requiere humildad, la otra requiere solo rabia. Fernando la escuchó hasta que terminó. Cuando terminó, le dijo una sola cosa. «Y por eso hiciste esto». Valeria no respondió. Fernando se levantó. «Voy a hablar con Rodrigo mañana. Sobre el divorcio y sobre la custodia». Valeria no dijo nada. Fernando caminó hacia la escalera. Se detuvo un momento. «Las niñas te quieren, Valeria. Eso no lo inventó Carmen. Eso lo hiciste tú y lo deshiciste tú. Nadie más». Subió.
Al día siguiente hizo 3 llamadas. La primera a Rodrigo Aceves, divorcio, custodia, lo antes posible. La segunda a la doctora Ana Guerrero, psicóloga infantil, que le había recomendado la pediatra de Isabela, una mujer de voz tranquila y manera directa que llevaba 16 años trabajando con niños, que habían vivido cosas que ningún niño debería tener que vivir. La tercera a Carmen, para ofrecerle condiciones que debió haberle ofrecido desde el principio: contrato formal, salario nuevo, seguro médico del IMSS y las condiciones que ella pidiera. Carmen escuchó en silencio. Aceptó con una sola condición: que la señora no esté en la casa cuando yo llegue con las niñas. No quiero que ellas vean más cosas difíciles. Valeria se fue esa semana. Hubo una conversación de 35 minutos en el estudio con la puerta cerrada, de la que Fernando salió con los ojos enrojecidos y Valeria salió con una maleta. Fue a casa de su mamá en Las Lomas. El proceso legal avanzó con esa velocidad silenciosa de las cosas que tienen evidencia suficiente. La custodia provisional quedó con Fernando. Valeria aceptó el proceso de evaluación psicológica que el juez solicitó, no porque estuviera de acuerdo con todo, sino porque su propio abogado le explicó con claridad que era la única manera de que el juez considerara más adelante una custodia compartida. El primer día de regreso de Carmen fue un martes. Llegó a las 7 de la mañana como siempre, con el chongo perfectamente recogido y el uniforme planchado. Pero traía algo diferente: un morralito de tela colgado del hombro con 2 libritos de cuentos nuevos. Para las niñas, dijo cuando Fernando la miró, para tener historias nuevas a la hora de dormir. Las niñas bajaron a las 7:30. Inés la vio desde las escaleras y bajó corriendo, sin calcular, con esa energía de los 5 años que no mide consecuencias. La abrazó con todo lo que tenía. Isabela bajó después, más despacio. Se detuvo en el último escalón. La miró con una expresión que Fernando no le había visto. No era alegría, no era alivio, era cautela. La cautela de una niña de 7 años que ha aprendido que las personas que quiere pueden irse sin aviso y que por eso cada regreso tiene que verificarse antes de celebrarse. «Carmen», dijo Isabela, y la voz le salió más bajita de lo normal. «¿Ya no te van a llevar?» Carmen se arrodilló hasta el nivel de Isabela. La miró directo a los ojos. «No, mi niña, aquí estoy». Isabela la estudió un momento, luego la abrazó. La doctora Ana empezó las sesiones la semana siguiente. Llegaba los lunes y miércoles por la tarde y se sentaba con las niñas en el cuarto de juegos. No hacía preguntas directas sobre lo que había pasado. Usaba el juego como lo que es cuando se usa bien. Una forma de que los niños digan con los juguetes lo que todavía no pueden decir con palabras. Isabela construía con bloques de madera, construía y derrumbaba, construía de nuevo. La doctora le explicó a Fernando que era normal, que era la manera en que los niños procesan situaciones donde sintieron que no tenían control. Inés dibujaba. Un día la doctora le pidió que dibujara a su familia. Inés tomó los crayones y dibujó 4 figuras. La primera era alta con una línea azul que era la corbata de papá. La segunda era más pequeña con un rectángulo gris alrededor que era el uniforme de Carmen. La tercera y la cuarta eran 2 figuras del mismo tamaño, pegadas cada una a las anteriores. «¿Y mamá?», dijo la doctora. Inés estuvo callada un momento. Luego tomó un crayón morado y dibujó una figura pequeña en la esquina de abajo de la hoja, separada de las otras, sin brazos. La doctora le mostró el dibujo a Fernando esa tarde. Los niños dibujan el mundo como lo sienten, no como lo ven. Inés siente que su familia son 4 personas: usted, Carmen y sus 2 hijas. La mamá está presente pero separada y sin la capacidad de acercarse. Eso es lo que significa la figura sin brazos en la esquina.
Fernando miró el dibujo durante un tiempo que no supo medir. Una figura morada sin brazos en la esquina de un papel. La imagen más honesta que había visto en mucho tiempo. Las semanas fueron pasando con esa lentitud buena de los procesos de sanación que no se pueden apresurar porque los cimientos nuevos necesitan tiempo para secarse antes de que uno pueda construir encima. Fernando aprendió a preparar el desayuno. No le salía bien. El primer día quemó los huevos y el pan de caja y la leche casi se le fue encima. Inés le dijo con la honestidad brutal de los 5 años que la leche de Carmen no se ponía café. Carmen se rió desde la puerta de la cocina, una risa corta que se le escapó antes de que pudiera taparse la boca. Era la primera vez que Fernando la escuchaba reírse en 3 años, porque en 3 años nunca había prestado suficiente atención para notar si reía o no. Le enseñó a bajar la flama, a mover los huevos despacio, a poner la tapa cuando se calienta la leche para que no se derrame. Fernando los hizo de nuevo. Esta vez, Inés los comió sin comentarios, que era su forma de decir que estaban aceptables. Isabela levantó el pulgar sin levantar la vista del cuaderno donde dibujaba. Ese pulgar levantado le importó más que cualquier cierre de contrato en los últimos 12 meses. Carmen reorganizó la rutina de la casa con esa eficiencia que Fernando ahora miraba con ojos completamente diferentes. No era solo limpieza y orden, era estructura. La construcción paciente de un ambiente donde 2 niñas de 7 y 5 años pudieran saber qué iba a pasar a continuación. Desayuno a las 7:30, escuela a las 8:15, regreso a las 3, merienda, tarea, cena con papá a las 8, cuento a las 9, luces a las 9:30, cada transición anunciada, cada cambio explicado. Porque eso es lo que necesitan los niños que vivieron con incertidumbre. Saber que el mundo tiene un orden que no se va a romper cuando alguien tenga un mal día. Hubo una tarde de un martes de octubre en que Fernando llegó de una reunión y encontró la cocina convertida en algo que no había visto nunca en esa casa. Carmen estaba sentada en el piso con Inés, rodeadas de piezas de un rompecabezas de madera de animales que Inés había recibido de cumpleaños y que llevaba 2 semanas sin poder armar porque se desesperaba cada vez que una pieza no encajaba de inmediato. Pero esta tarde no había desesperación. Había un plano dibujado a lápiz en una hoja de cuaderno cuadriculado, con anotaciones y flechas, y Carmen le explicaba a Inés el método. Primero los bordes porque tienen al menos un lado recto, y es más fácil ubicarlos. Luego, los colores más distintos porque el ojo los separa solo. Luego, las formas que quedan. Inés seguía las instrucciones con una concentración que Fernando no le había visto antes. Ponía una pieza, encajaba, levantaba la vista hacia Carmen. Carmen asentía una vez. Inés volvía al rompecabezas. No había urgencia, no había frustración, había método. Isabela estaba sentada en el banco de la isla de la cocina, viendo a su hermana y a Carmen con esa expresión de quien observa algo que le parece interesante, aunque no sea su actividad. De vez en cuando señalaba una pieza desde arriba. Esa creo que va ahí. Inés la miraba, evaluaba. A veces aceptaba la sugerencia. A veces decía, no, mira, y le mostraba por qué no. Isabela aceptaba la corrección sin ofenderse porque venía de su hermana y porque además tenía razón. Fernando se quedó en el marco de la puerta sin que ninguna de las 3 lo viera, mirando esa escena. 3 personas en torno a un rompecabezas, una enseñando el método, una aplicándolo, una observando y contribuyendo desde afuera cuando veía algo útil. No era nada extraordinario. Era lo más ordinario del mundo. Pero había algo en la calidad de esa ordinariedad que a Fernando le apretó algo en el pecho de una manera que no supo nombrar de inmediato. Entró a la cocina. Algo empezó a cambiar en Inés.
gradual, visible solo para quien mirara con atención. Dejó de correr a esconderse cuando escuchaba la puerta de la calle. Dejó de pararse antes de entrar a un cuarto a verificar que nadie estuviera de mal humor. Dejó de buscar a Carmen con los ojos cada vez que un adulto levantaba la voz en la televisión. Un domingo por la tarde, Fernando estaba leyendo en la sala cuando sintió algo pequeño en su pierna. Bajó la vista y encontró a Inés parada junto al sillón, mirándolo con los ojos enormes y quietos, pero sin miedo, sin la evaluación constante que hacía antes de acercarse a cualquier adulto que no fuera Carmen. Ese detalle le llegó a Fernando antes de que pudiera procesarlo conscientemente. Inés se había acercado a él sin calcular primero si era seguro hacerlo. Simplemente había caminado hasta el sillón y se había parado ahí, como si fuera lo más natural del mundo, como si siempre hubiera podido hacerlo. «Papá, ¿jugamos?». Fernando puso el libro sobre la mesa, lo dejó boca abajo, y luego lo pensó mejor y lo cerró del todo, porque era más importante jugar que saber en qué página había quedado. «¿A qué quieres jugar?». Inés sonrió. Una sonrisa chiquita, apenas perceptible, que le arrugaba las esquinas de los ojos y le levantaba las mejillas medio centímetro. Pero estaba ahí, y Fernando supo que esa sonrisa era lo más importante que había pasado en esa casa en mucho tiempo. Jugaron al rompecabezas nuevo que Inés había estado armando en la semana, el de los animales del bosque mexicano que Carmen le había traído de la librería. Inés explicó el método. Los bordes primero, los colores más distintos después. Las formas al final. Fernando siguió las instrucciones. A la mitad del rompecabezas, Isabela bajó de su cuarto atraída por el sonido de las piezas y se sentó al otro lado sin que nadie la invitara, como se sientan los niños a las cosas que les parecen interesantes, sin ceremonia, simplemente ahí, las tres personas en el piso de la sala, construyendo algo juntos. Fernando no había jugado en el piso desde que Isabela tenía 2 años y había insistido en que le armara un tren de plástico que no venía con instrucciones. Ese día también había terminado en el piso, con las piezas del tren esparcidas alrededor y Isabela diciéndole que la rueda verde no iba ahí con la seguridad absoluta de quien tiene razón, aunque no sepa por qué. Habían pasado 5 años de eso. Habían pasado en los viajes y en las reuniones y en las cenas de negocios y en los vuelos nocturnos y en los hoteles de 4 países distintos. Fernando los había dejado pasar pensando que después habría más, que siempre hay más tiempo, que las niñas son pequeñas y van a seguir siendo pequeñas el tiempo suficiente para que él termine de hacer lo que tiene que terminar de hacer, y luego esté con ellas. Pero las niñas no esperan. Las niñas crecen en los exactos momentos en que uno no está mirando, y lo que se pierde en esos momentos no vuelve. Inés colocó la última pieza del rompecabezas. La miró. Luego miró a Fernando. «Ya», dijo, «solo eso». Pero con esa satisfacción completa y sin adorno de quien terminó algo que valía la pena terminar. Fernando la miró, y luego la abrazó. Inés lo dejó. No se tensó, no buscó la salida. Se quedó ahí dentro del abrazo con los brazos colgando al principio y luego, despacio, levantándolos para rodearle la cintura con las manos cortas. Y Fernando pensó que ese abrazo era más de lo que merecía, y que iba a hacer todo lo que pudiera para seguir mereciéndolo. Llegó el mes de diciembre. Carmen hizo tamales. Era la primera vez que hacía tamales en esa casa, porque en los diciembres anteriores Valeria pedía catering de un restaurante y la cocina se usaba solo para calentar. Carmen preguntó si podía hacerlos. Fernando dijo que sí. Carmen llegó el sábado antes de Navidad a las 6 de la mañana, antes de lo habitual, con una bolsa grande de tela con la masa y los chiles y la carne que había preparado desde el día anterior.
Las niñas bajaron a las 8 y encontraron la cocina convertida en algo que no habían visto en esa casa, un taller de tamales, masa extendida en la mesada, hojas de maíz remojadas en un tazón de agua, el olor a chile guajillo y a manteca caliente llenando todo el primer piso. Inés quiso ayudar de inmediato y untó masa en la hoja de maíz con una generosidad que la hizo quedar de 1 centímetro de grosor, que era el doble de lo necesario. Pero Carmen no la corrigió de golpe. Dejó que untara. Luego, con mucha suavidad, le mostró cómo se veía la capa correcta en la hoja de al lado. Isabela fue más meticulosa. Preguntó cuántos centímetros debía ser la capa. Carmen le dijo que los centímetros no importaban tanto como el grosor parejo, que lo que se busca es que en todas partes se vea igual, como cuando uno pinta y cuida que el color no quede más oscuro en un lado que en otro. Isabela asintió y procedió con una concentración que hizo reír a Carmen, esa risa suave y breve que ya era parte del sonido de esa cocina. Fernando también ayudó. Dobló las hojas. Le salieron chuecas las primeras 4. Carmen le mostró que la costura de la hoja debe quedar hacia afuera para que no se abra al coser. Fernando dobló de nuevo. Esta vez quedó bien. «Uno que sirve», dijo Inés. Pasaron la mañana entera haciendo tamales. 72 en total. Los cocinaron en la olla grande que Carmen había traído de su propia casa porque la olla de la cocina de Fernando no tenía el diámetro correcto para pararlos. Al mediodía comieron en la mesa de la cocina, no en el comedor, porque era diciembre y hacía frío y la cocina era el lugar más caliente de la casa. Con champurrado que Carmen había preparado con la receta de su abuela de Oaxaca, con el chocolate oscuro y la canela y la maicena que le da ese espesor específico que ningún champurrado de sobre tiene. Fernando comió 3. Las niñas comieron 2 cada una. Carmen comió 1, como hacía siempre que comía en la casa, sin ocupar más espacio del necesario. Después de comer, las niñas se quedaron dormidas en el sillón de la sala, con el champurrado a medio acabar en la mano, como pasa en las tardes de diciembre cuando hay comida rica y calor. Fernando las cubrió con las cobijitas del respaldo del sillón, y esa casa, por primera vez en mucho tiempo, olió a posadas de verdad. Pasaron 2 años. 2 años que no se midieron en cifras ni en contratos ni en metros cuadrados, sino en otras cosas completamente distintas. En la primera vez que Isabela durmió toda la noche sin despertarse. En la primera vez que Inés llegó corriendo del colegio para contar algo que le había pasado en el recreo. En la primera vez que Fernando llegó a las 6 de la tarde y las niñas no lo miraron con la sorpresa de quien ve algo inesperado, sino con la normalidad de quien ve algo cotidiano. Isabela cumplió 9 años. Inés cumplió 7. El primer año de escuela nueva de Inés fue en septiembre. La inscribieron en una escuela diferente a la anterior, más cerca de la casa, con grupos más pequeños. El primer día fue con Fernando y con Carmen. En el carro, Inés iba callada con la mochila nueva sobre las rodillas, apretándola con los dedos de esa manera que tienen los niños cuando están nerviosos y no saben exactamente por qué. Carmen iba en el asiento de adelante. En algún semáforo de Ejército Nacional, Inés dijo desde atrás, «¿Y si no les caigo bien?» Carmen giró la cabeza hacia ella sin que Fernando lo viera de inmediato. ¿A quiénes? A los otros niños. Carmen lo pensó un momento. No tienes que caerles bien a todos, dijo. Solo necesitas uno, un solo niño que te parezca interesante y al que tú le parezcas interesante. Con uno es suficiente para empezar. Inés procesó eso. ¿Y cómo sé cuál es? Lo sabes, dijo Carmen. Siempre se sabe. El semáforo cambió a verde. Fernando siguió manejando. En el espejo retrovisor vio a Inés mirando por la ventana, con los dedos todavía sobre la mochila pero ya un poco menos apretados. En la puerta del salón,
Inés se detuvo. Miró hacia adentro, donde 20 y tantos niños que no conocía hablaban y corrían con esa energía desordenada de los primeros días. Carmen se arrodilló a su altura. ¿Estás bien, mi niña? Inés no respondió de inmediato. Se quedó mirando el salón con esa expresión que Carmen había visto muchas veces en los últimos 2 años. El momento exacto donde Inés decidía si avanzar o retroceder. Antes siempre retrocedía. Se escondía detrás de Carmen, o pedía que la acompañaran, o buscaba una razón para no entrar todavía. Esta vez se acomodó la mochila nueva con las 2 manos, respiró una vez y caminó hacia adentro sola, sin voltear, sin buscar la mano de Carmen, sin pedir que la acompañaran un poco más. Llegó a una mesa libre, se sentó y puso las manos sobre la banca con esa seriedad de 7 años, que puede ser la seriedad más real que existe. Carmen se quedó parada en la puerta viéndola, y sintió que algo se le soltaba en el pecho, algo que había estado sosteniendo con la fuerza silenciosa de quien carga algo frágil sin que nadie se lo pida. Fernando estaba a su lado, los dos parados en la puerta, mirando a Inés desde afuera. Inés, que buscaba con los ojos alrededor de la mesa hasta que encontró a una niña de trenzas y mochila azul, que también estaba buscando con los ojos y con quien cruzó una mirada de 3 segundos que era exactamente lo que Carmen le había dicho que esperara. Cuando la maestra preguntó cómo se llamaban, Inés levantó la mano antes de que la señalaran. «Me llamo Inés Solís», dijo. La voz le salió clara. «Tengo 7 años. Vivo con mi papá y mi hermana Isabela y Carmen». Una pausa. «Y me gustan los caballos y los rompecabezas difíciles». La maestra sonrió. Una niña de la mesa de al lado le preguntó quién era Carmen. Inés la miró con la sencillez de quien explica algo evidente. «Es la persona que siempre está». Carmen no escuchó eso porque ya se había alejado de la puerta. Pero cuando la maestra se lo contó por teléfono esa tarde, tuvo que sentarse en la silla de la cocina y apretar los ojos con los dedos porque algo le subió por la garganta que no la dejaba hablar. Una mañana de noviembre, Carmen estaba en la cocina a las 7 menos cuarto, como siempre, preparando los lonches de las niñas. La veladora de la Virgen de Guadalupe, que había puesto junto a la ventana cuando regresó, ardía con su flama anaranjada, parpadeando sobre la imagen pequeña y desgastada que Carmen había traído consigo desde que empezó a trabajar ahí. Era una imagen de esas que se compran en los mercados por unos cuantos pesos, impresa en papel sobre una base de cartón, sin marco, sin vidrio, con los bordes ligeramente amarillados por los años. Carmen la había traído desde su primera casa en Ciudad de México, hacía más de 10 años, en la maleta de tela con la que había llegado de Oaxaca a los 20 años sin saber exactamente en qué parte de la ciudad estaba parada. La imagen había estado en cada cuarto donde Carmen había dormido en 12 años, en el cuarto de servicio de la familia de Lomas, que tenía una ventana pequeña que daba a un muro de concreto, en el cuarto de servicio de la familia de Santa Fe, que era más grande pero que en invierno no tenía calefacción suficiente. En el cuarto de este piso de Polanco donde Carmen guardaba sus cosas y que Fernando nunca había entrado, pero que, si hubiera entrado, habría visto perfectamente limpio y perfectamente ordenado, con la maleta bajo la cama y la ropa doblada en el cajón, y la imagen de la Virgen en la repisa junto a la ventana, siempre encendida, siempre parpadeando. Fernando bajó antes de lo habitual y la encontró de rodillas frente a la veladora, con los ojos cerrados y las manos juntas, murmurando algo tan bajito que las palabras apenas le salían de los labios. No escuchó qué decía. No necesitaba escucharlo para entenderlo. Era agradecimiento por las niñas que dormían arriba,
por su hijo mayor que este año había entrado a la universidad con una beca que le habían dado por sus calificaciones, por su mamá en Oaxaca, que este año por fin había podido operarse la rodilla, por el techo sobre su cabeza, por las manos libres, por la vida que seguía costando en los bordes, pero que en el centro, justo en el centro, tenía algo sólido y tibio que se parecía mucho a la paz. Cuando Carmen abrió los ojos y vio a Fernando parado en la puerta, se levantó rápido, alisándose el uniforme, como hacía siempre que alguien la encontraba en un momento que sentía privado. «Perdón, señor, ya estoy con los lonches». Fernando negó con la cabeza. «No se disculpe, Carmen». Se quedó callado un momento, buscando las palabras que llevaba tiempo queriendo decir, pero que nunca encontraban el momento correcto. «Carmen, usted cuidó a mis hijas cuando yo no estaba mirando. Cuando yo viajaba y firmaba contratos y llegaba cansado y asumía que todo estaba bien porque confiar era cómodo. Mis hijas estaban pasando cosas difíciles y la única persona que siempre estuvo fue usted. Eso no se paga con dinero, ni con contrato, ni con ninguna otra cosa. Eso se paga estando. Y es exactamente lo que usted ha hecho desde el primer día». Carmen lo miró con esos ojos oscuros que Fernando había aprendido a leer en 3 años. Los que no revelaban nada cuando no querían y que lo revelaban todo cuando decidían confiar. Y lo que revelaron en ese momento fue algo simple y sin adorno. «Paz». «Gracias, señor», dijo Carmen, y volvió a preparar los lonches. Era sábado. Un sábado de abril, con el sol entrando por la ventana de la cocina y el olor a leche caliente con canela que Carmen preparaba los sábados fríos con la receta de su abuela. Isabela estaba en la mesa con un cuaderno de dibujo y los crayones más grandes que tenía, dibujando algo con esa concentración de 9 años que no admite interrupciones. Inés estaba al otro lado con un rompecabezas de 500 piezas que había empezado el jueves y que todavía le faltaba la mitad. Tenía la lengua levemente fuera de la boca, que era lo que hacía cuando algo le exigía toda la atención disponible. Carmen movía la olla con la cuchara de madera de su abuela, la cuchara vieja que se había negado a cambiar por ninguna de las cucharas nuevas que había en la cocina. La puerta de la entrada se abrió. Pasos en el recibidor. Fernando apareció en la puerta de la cocina con el saco del traje doblado sobre el brazo. Igual que aquella noche de 2 años atrás, cuando llegó de viaje y encontró la patrulla frente a su casa. Pero esta vez no había luces rojas ni azules. No había agentes en la banqueta. No había niñas aferradas a las piernas de nadie. Solo sus hijas en la cocina, una dibujando y otra con el rompecabezas. Carmen moviendo la leche y el sol de la tarde pintando el piso de un color dorado que se parecía mucho a la tranquilidad. «Llegaste temprano», dijo Isabela sin levantar la vista del cuaderno. «Cancelé lo de la tarde», dijo Fernando. «Prefería estar aquí». Se quitó el saco, se quitó los zapatos en la puerta. Se sentó en la mesa entre las 2 niñas. Carmen le sirvió un tazón de leche con canela sin que él lo pidiera, porque después de 3 años ya sabía lo que Fernando tomaba los sábados fríos, aunque él nunca lo hubiera dicho en voz alta. Fernando tomó el tazón. Estaba caliente, dulce, con ese sabor que tiene la comida cuando alguien la hizo pensando en ti. Inés colocó una pieza del rompecabezas en su lugar y levantó la vista con esa satisfacción pequeña y completa de los logros que se consiguen despacio. Isabela empujó el cuaderno hacia Fernando sin decir nada. Era un dibujo de 4 personas, una alta con corbata azul, una con uniforme gris, 2 más pequeñas en el medio. Estaban tomadas de la mano, las 4 formando una línea. Fernando miró el dibujo, luego miró a Isabela. «¿Somos nosotros?» «Somos nosotros», dijo Isabela. Y volvió a dibujar. Fernando sostuvo el cuaderno un momento más.
Miró a las 4 figuras. Pensó en la primera noche, en la patrulla, en las niñas aferradas a las piernas de Carmen, en la maleta tirada en la banqueta, en todas las cosas que había tardado demasiado en ver y que a partir de ese momento no pudo dejar de ver. Y luego devolvió el cuaderno a su lugar sobre la mesa, con cuidado, como se pone de vuelta algo que vale. La cocina estaba en silencio, pero no el silencio pesado de las casas donde alguien tiene miedo. No el silencio tenso de las cocinas donde la próxima palabra puede ser el inicio de algo difícil. Era el silencio bueno, el que existe cuando nadie necesita hablar para saber que las cosas están bien, cuando los cuerpos están relajados y las manos están ocupadas y el aire huele a canela y a crayón y a casa. Carmen lavó la olla y la puso a secar junto a la ventana donde la veladora seguía ardiendo, como ardía todas las mañanas, como iba a seguir ardiendo mientras Carmen tuviera manos para encenderla y algo por lo cual dar gracias. Y Fernando, sentado en esa mesa de cocina con sus hijas a los lados y un tazón de leche caliente entre las manos, entendió algo que las grabaciones le habían mostrado, pero que solo ahora, en este silencio de sábado, terminaba de comprender del todo. La verdad más importante no estaba grabada en ninguna cámara. Estaba en el dibujo de Isabella, donde 4 personas tomadas de la mano formaban una familia. Estaba en la pieza de rompecabezas que Inés colocaba con esa concentración de 7 años que no se rinde aunque le falte la mitad. Estaba en la cuchara de madera de la abuela de Carmen moviéndose en la olla de siempre. Estaba en la voz de Inés diciendo a una compañera de clase que no conocía: es la persona que siempre está. Porque a veces la evidencia más poderosa no está en ningún archivo, ni en ningún expediente, ni en ninguna pantalla. Está en la manera en que una niña toma la mano de alguien cuando tiene miedo. Y esa mano, la mano que siempre estuvo ahí sin que nadie se lo pidiera, es la única verdad que al final importa. Fin.